impacto pues que esto tiene a hogares, principalmente a hogares vulnerables y en el consumo local. Sobre este tema nos va a platicar y me da mucho gusto además saludar vía telefónica al economista, mercadólogo, director de la agencia Simsa Marketing, Carlos Aspe Fimbres. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está, Carlos? Un gusto saludarlo. Hola, el gusto es mío, Nidia, encantado de saludarte. La verdad es que, eh, pues me da gusto escuchar tu bonita voz y pues fíjate que me trae algunos recuerdos también. Algunas veces me recuerdo, a lo mejor tú no debes de recordar, pero por allá por finales del 19, principios del 20, en Ujú. una entrevista teníamos ahí un programa contigo que participaba cada semana. Y recuerdo que veíamos por ahí una noticia en China que decía hay un virus, una bacteria H1N1 que Ujú. se está brotando. Entonces nosotros estábamos hablando del pronóstico del 2020 y te comentaba la expectativa del 2020 que era muy positiva. Recuerdo que los números estaban muy bien, la economía, etcétera. Y yo te decía, a menos que ese cisne raro que se avecina, el cisne negro se les llama, eh, surja, ¿no? Y efectivamente, ya Ujú. vimos cómo después, al término de unos meses, esto pues se convirtió realmente en un problema, en un cisne negro, como se llama, en un problema. Pero bueno, eso ya queda parte de la historia, es una moraleja, es un aprendizaje, y ahorita del tema que nos ocupa, Nidia, y el tema de las reservas internacionales, para poner un poquito en perspectiva, Ujú. hace 5 años las remesas internacionales eran alrededor de 40,000 millones de dólares al año. Ahorita andamos en 60,000 millones de dólares al año. Y en términos de América Latina, más o menos hay unas 160,000 remesas que se distribuyen en todos los países de América Latina, en el cual México tiene el primer lugar con 60,000 millones de dólares al año, más o menos en este momento. Esos 60,000 millones de dólares al año, eh, por decirlo así, en buena medida se deben a que la vecindad que tenemos con Estados Unidos y la migración y la facilidad de movimiento que tiene la fuerza laboral, los migrantes hacia Estados Unidos, que en buena medida pues somos la minoría más importante de Estados Unidos, eh, lo cual representa un impacto fuerte. Ahora, en el Ujú. tema de los motores, Miriam, el motor de la economía, particularmente el caso mexicano, pues viene siendo el gasto, lo que viene siendo sueldos y salarios, lo que viene siendo la erogación, lo que Ujú. impacta, ahí entra el motor de la economía, ahí entra el comercio, ahí entra el impacto que tiene para el resto de la economía. Hablábamos hace rato del tema de los sueldos y salarios, se habla de un incremento del 13%. Bueno, pues eso viene a inyectar un poquito liquidez en la economía, darle movimiento. Pero bueno, ese movimiento, ese motor, vamos a decirlo así, que tiene que ver el gasto, el consumo, Ujú. lo que gasta la gente, ese es un motor que requiere así hablando en esa simbología de un automóvil, por ejemplo, requiere de llantas, requiere de movimiento, y esas llantas viene siendo la inversión. Entonces, tú puedes con consumo crecer, pero bueno, tiene que haber esa retroalimentación o esa reciprocidad, vamos a decirlo de esa manera, que viene siendo la producción, ¿no? O sea, es el gasto. En el caso de las remesas, estamos hablando de una disminución más o menos del 5% a nivel nacional. En el caso de Sonora, la disminución registrada es alrededor del 1,7%. Representa más o menos, para ponerlo también en perspectiva, el 1,2% del total de las remesas del país. O sea, realmente no pinta en ese sentido. Pero hay un dato interesante desde el punto de vista real, diría Ujú. que viene siendo Sí. el total de las remesas que no se cuentan, porque el 99% de las remesas que nos está registrando y nos está reportando el Banco de México son remesas que se registran electrónicamente.
¿no? Ujú, Y hay simplemente nada más en Nogales, por ejemplo, tenemos un cruce diario de 45,000 personas que ujú. cruzan diariamente a Estados Unidos, van y vienen. De esas 45,000 personas, Miriam, alrededor del 75%, más o menos, vamos a decirlo así, 30,000 personas van a trabajar. Esas personas, cuando reciben su cheque, porque todavía se usa el cheque ya, reciben su cheque semanalmente, ¿no? Y lo cambian allá en casos de cambio, en los fines de semana cambian su cheque y se vienen con su dinero. Más o menos, pues el rango permitido son $3,000 en efectivo, $10,000, ya lo sabemos, lo que se permite pasar. Entonces, pues cae en el rango, porque ahorita más o menos, échale unos eh, $1,000 semanales, Ujú, 30,000, estamos hablando de alrededor de 600,000 millones de pesos, ¿no? Nada más en Nogales. A nivel del registro que tiene el remesa, estamos hablando de, de 1,000 millones de pesos mensuales, lo que se derrama por el tema de las remesas internacionales, que son prácticamente, no son las de cruce diario, sino son las que vienen de connacionales, de migrantes que vienen de Hermosillo, son de San Luis, son de Obregón, etcétera, y que mandan sus remesas de un poquito más allá, ujú, que están en Tucson, Phoenix, California, Arizona, etcétera, todo lo que por donde están nuestros coterráneos. Entonces, ujú. eso es lo que ha bajado realmente, pero no es mucho, Nidia. Y ese impacto también en los datos que tenemos es Sí. alrededor del 10% del total de lo que mm, se gasta, eh, vamos a decirlo, al mes en la rama económica. Ujú. 10%, que bueno, Cómo impacta esto, pero ya en la economía de esas familias que pues reciben este sí. recurso? Y también en el consumo local, ¿cómo impacta? Fíjate que alrededor sobre todo impacta en las familias de nivel de los segmentos medio bajo, que son Ujú, familias, no son de pobreza extrema, porque las familias de pobreza extrema no tienen esos connacionales allá, sino más bien son familias de clase media y impactan más o menos, están en el 10% de su presupuesto. ¿Te das cuenta? Si ujú, nosotros hablamos de un cheque promedio de $500 al mes, pues estamos hablando de que esto está impactando a esas familias, algunas en promedio, ¿no? O sea, pero en promedio estamos hablando como que está impactando el 10%, y la erogación del comercio pues va en ese sentido. En el segmento popular, el comercio, pues se ha impactado en un 10% de las ventas. Solamente en las remesas internacionales que te comento, las que se registran, pero hay otras remesas en la frontera, pues el tema es un poquito más agudo, porque ahí sí, no nada más es esas remesas que se contabilizan electrónicamente, sino es lo que te comentaba ahorita, ¿no? Lo que no está registrado en las cuentas nacionales y que realmente la gente lo derrama en el comercio del lado nacional, que viene siendo Nogales y la parte norte del estado, todo lo que viene siendo Magdalena, Santana, ujú, y Urias, que tiene también muchos de esos trabajadores que van y vienen, o van y vienen el fin de semana. Entonces, ujú. sí se está notando, platicando con amigos comerciantes del norte del estado, y sí, definitivamente el dato del comercio ha bajado. Pero bueno, fíjate también otro dato más. O sea, Ujú, en 2020, si nos, vamos a decirlo así, las familias se les mandaban, por decir algo, $500, ajá. esos $500 de hace 5 años, Miriam, equivalen ahorita alrededor de mm, $356, de acuerdo a un estudio que hizo SEMLA. Ok. ¿Por qué? Bueno, porque hay inflación de hace 5 años para acá. La inflación ha aumentado. Entonces, aparte, el tipo de cambio no Ujú, no se ha devaluado tanto, como, o incluso vemos
digo, ahí la parte contradictoria, ¿no? Dice, bueno, el tipo que está muy bien y todo, sí, pues ¿para quién, no? Aquí en ese caso, si tú estuviste recibiendo de hace 5 años $500, esos $500 equivalen a $356. Tú necesitarías ahorita alrededor de $702 para equiparar el poder adquisitivo que tú tenías hace 5 años. Con esos Por el $500, impacto de la ¿no? inflación, exactamente, por esos $500, Uh-huh. por el impacto de la inflación y por el impacto del tipo de cambio que no se ha apreciado en la medida como se esperaba. En la medida que se aprecia más, pues tú cuando cambias tus dólares a pesos, te alcanzan más pesos. Pero el impacto ha sido más. Acuérdate que estábamos en el 2020 alrededor de los 20, 21 llegamos a estar y luego ahorita estamos a 18.50 por ahí. Y entonces, digo, tampoco es llamado aquí a nuestros connacionales que nos ven también por allá, por los en Estados Unidos, pero bueno, que se sepa, ¿no? Que esos $500 equivalen ahorita a $700, que por cierto hay que decir, el cheque promedio sí. de lo que se mandan, es alrededor de $400 más o menos, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente. ¿Es al mes? ¿Es mensual? Mensual, exactamente. Okay. Perfecto. Entonces, en resumen, Iria, te diré, el impacto ha sido más agudo de lo que se piensa con los datos. Los datos nos hablan de como un impacto del 1.5% para Sonora, a nivel global es del 5%, pues la realidad es porque somos frontera, tanto Nogales, San Luis de Colorado como Agua Prieta, que tienen un flujo permanente de trabajadores que están allá, pues ese tienen ese impacto, ¿no? Aparte los inmigrantes que se están regresando por el costo de la vida alto que tiene allá, y aparte porque los sueldos, porque los trabajos allá se están recortando, y entonces mucho de ello ya no son turnos completos, sino turnos medios. Eso también está impactando el ingreso recibido por nuestros migrantes. Muy bien, pues muchísimas gracias a Carlos Aspe Fimbres, economista, mercadólogo, director de la agencia CIMSA Marketing, por platicarnos esta mañana y darnos un panorama más amplio sobre las remesas en Sonora, el impacto y sobre todo, pues cómo esto repercute, ¿no? La caída de las remesas en los hogares y también en el consumo local. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Miriam, un gusto saludarte. Con esto vamos a mensajes, en breve regresamos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Hay un lugar en el mundo donde el tiempo baila entre ciudades.